Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, porque nos permites llegar de nueva cuenta a leer tu palabra, Señor, que nos causa gozo y alegría diariamente porque sabemos que estamos leyendo la verdad inscrita que tú nos has dejado para conocimiento de todos nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos das el mensaje que necesitamos para nuestras vidas, para poder seguir gozándonos, para poder tener esperanza en la tribulación y sobre todas las cosas, Señor, predicar tu evangelio. Gracias por todos nuestros amigos, por todos nuestros compañeros, nuestros alumnos, Señor, por las personas que nos ayudan en la participación de compartir el Evangelio. Bendito seas, Padre, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a la iglesia de Filipos, capítulo 1, versículo 6, y escrito está: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo encontraremos el camino y que pueda ser modificada nuestra conducta para estar conscientes de nuestra necesidad de Jesús en nuestro corazón? Pues como escrito está, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Estas son las actitudes que nos canalizarán a la unidad en el Espíritu, consolando nuestros corazones los unos con los otros, perfeccionándonos al compartir las cargas entre todos y estar preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Qué bonita reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Pues vamos a comenzar con la lectura. Seguimos con el libro de Samuel. Vamos a iniciar con el capítulo número 12 y escrito está: Natán amonesta a David. El Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar por al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espadas y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del Seol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas.
y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá misericordia de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor, y envió un mensajero por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa del Señor. David captura a Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo, yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda, y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá, y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad, sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Capítulo 13 del libro segundo de Samuel, escrito está, Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarlo, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén, y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echen fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida de la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiera, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y ella llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando, venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey.
Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: hieran a Amnón, entonces mátenlo y no teman, pues yo los he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Y estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado, desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: Todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya, miró, y he aquí que mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He ahí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí que los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Almud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó al Sablón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Capítulo 14 del libro segundo de Samuel, escrito está: Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: ¡Socorro, oh rey! El rey le dijo: ¿Qué tienes? Ella respondió: Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separara, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hable contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y el rey respondió: vive el Señor, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: háblale ahora al rey, y quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva del mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey,
pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así el Señor tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te pregunte. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que dijo mi señor. El rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó. Y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia ante tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: miren, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieras acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab el rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Como les había comentado al inicio de Segunda de Samuel, es una telenovela lo que vemos aquí. De hecho, fueron 2, 3, 5, casi 8 años que transcurrieron durante estos capítulos. Primero vemos que David tuvo una disciplina, tuvo un castigo por lo que había hecho con Urías Eteo, directamente de boca del Señor. El hijo que habían tenido, el primer hijo de Betsabé y de David, el Señor se lo llevó al cielo como castigo para David. Después vemos que nació un hijo que agradó a todos, que fue Salomón, y más adelante vamos a leer cómo Salomón se convirtió en el rey más próspero de todo Israel. Pero vemos aquí que todas las cosas que hacemos, aparentemente, aunque al principio no tendremos castigo ni disciplina, el Señor no se olvida. Y dice en Hebreos 6, que el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que considera a su hijo, lo disciplina. Pero Hebreos también dice: qué peligroso es caer en manos de un Dios enojado. Lo más conveniente es que nos las llevemos por la derecha, que no hagamos cosas que no están dentro de los planes del Señor, o que no hagamos cosas conforme a nuestra voluntad. Si no queremos ser disciplinados y con dureza, con verdadera dureza, pues entonces vamos a hacer las cosas bien. No tiene nada de malo el luchar diariamente por la santificación. El suceso que sucedió entre Amnón, Tamar y Absalón va a tener unas consecuencias. De hecho, a David se le dijo que siempre iba a haber peleas dentro de su casa, siempre había muertos por espada, siempre había traiciones. Y eso lo vamos de hecho, ya desde aquí vemos que entre hermanos se mataron, entre hermanos cometieron vilezas. Y de los capítulos que siguen en adelante vamos a leer una historia muy fea acerca de David, que le sucedió a David, y eso también fue parte de disciplina del Señor por lo que había hecho con Urías Eteo. Se dan cuenta cómo ahí fue un adulterio. Obviamente fue un adulterio de Betsabé, un adulterio de David, que fue castigado, que fue disciplinado. Imagínense
todo el tiempo que sufrió David a consecuencia de esto. Ahora luego nosotros nos preguntamos por qué estamos pasando por penas, por tribulaciones y por sufrimientos. No siempre es, no, y esto que quede bien claro, no siempre es por disciplina. El Señor lo permite para nuestra madurez espiritual, pero cuando es por disciplina, que Dios nos libre de caer en manos de un Dios airado. Entonces, pues no nos cuesta nada llevárnoslas por la derecha, cumplir en nuestro hogar, cumplir en nuestro trabajo, cumplir en nuestras vidas y sobre todo cumplir ante Dios. Vamos a leer el capítulo número 4 de la primera carta de Pedro y el Señor dice así: buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padeciendo como cristianos, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El padecimientos cristianos de hecho hoy que estaba dando una clase, les decía que hay doctrinas abominables, verdaderamente abominables, las cuales son el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de pacta por tu milagro, el Evangelio de carismático, todas ellas son doctrinas de demonios, doctrinas abominables. Yo les preguntaba a ellos dónde Jesucristo pidió alguna vez dinero por realizar milagros, que me muestren el versículo bíblico donde Jesucristo pidió dinero por realizar algún milagro, donde sus apóstoles pedían dinero por realizar milagros. Al contrario, cuando Simón el mago quiso comprar los dones que tenían los apóstoles, Pedro le gritó: tu dinero perezca contigo, sáquese de aquí, ¿no? Y vemos esas falsas doctrinas de demonios que te prometen sanidad, que te prometen riquezas, que te prometen un sinfín de cosas, siempre y cuando le entres con tu lana, porque según ellos, de esa manera pactas con Dios, y del tamaño de tu ofrenda es el tamaño de la manera que Dios te va a responder. Esa es una verdadera y vil porquería, una abominación a la palabra de Dios. Todos esos tipos van a tener un lugar reservado en el infierno, sufriendo eternamente
porque hicieron de Jesucristo una mercancía, porque hicieron de Jesucristo un mercader, son ellos mercaderes de la muerte, porque todos aquellos que los siguen, desgraciadamente, si no leen la palabra de Dios, los van a seguir al lugar en el infierno al que van a ir a parar. Los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, nos enseñan que un cristiano, en vez de recibir riquezas, gloria y honra, va a recibir tribulaciones y sufrimientos. Ajá, un cristiano está llamado a padecer, pero Pedro nos dice, si tú padeces por causa de Cristo, bendito eres, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque se te consideró digno de sufrir los mismos padecimientos que sufrió Cristo. Y ni siquiera vamos a llegar a eso, ¿no? Hoy también di una clase de la crucifixión de Cristo visto desde el lado de la medicina forense, y ya estaban ahí llorando 2, 3 personas al oír todo lo que pasó con Cristo. Generalmente, dice Pedro en esta su carta, dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. No tendríamos por qué sorprendernos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que gozar por ser participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué dice esto Pedro? Recuerden que esta carta está escrita a los judíos y a los gentiles convertidos a Cristo, y que ya estaban sufriendo persecución por parte no solo de judíos, sino de romanos. Dice el versículo 14, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿A qué se refiere esto? También hace una semana me preguntaban cuál era la delgada línea entre el fanatismo y el ser un cristiano. De todas maneras, aunque no crucemos esa línea, la gente que está en el mundo nos va a acusar de atalayas, nos va a acusar de evangélicos, nos va a acusar de aleluyos, nos va a acusar de hermanos, nos va a acusar de que nos lavaron el cerebro, nos van a decir muchas groserías, muchas burlas hacia nosotros. Pero ¿eso qué quiere decir? Que estamos haciendo las cosas bien, porque con nuestras actitudes y con nuestro decir estamos glorificando a Cristo, y Cristo dice, benditos serán. ¿Qué nos importa el vituperio? Diariamente nos insultan, y por mínimas cosas, pero si nos insultan por causa de Cristo, somos bendecidos por ello, porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas en el nombre de Cristo. Entonces no nos avergoncemos, al contrario, Cristo nos bendice cuando recibimos insultos en su nombre. Pobres de los que blasfeman el nombre de Cristo también. Y luego aquí hay una cosa que dice en el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan esto. ¿Por qué la palabra dice que si el justo con dificultad se salva? Ok, no está diciendo, porque también hay algunos pastores, algunos cristianos, que tergiversan este versículo y lo utilizan para poder decir que la salvación se puede perder. Obviamente no. ¿Por qué? Porque para nosotros la gracia fue gratis. La gracia fue gratis. Es un regalo inmerecido, pero tuvo un enorme precio en la muerte de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Pero además dice la palabra que con dificultad se salva. La palabra de Dios nos dice que escojamos la puerta estrecha. La palabra de Dios es en Lucas, déjenme consultarlo si es en Lucas. Sí, en el capítulo 13 de Lucas nos dice que entremos por la puerta angosta. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, nos dice que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso dice que el justo con dificultad se salva. No dice que perderá la salvación, dice con dificultad, porque cada día para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, es una dura batalla contra el mundo, es una batalla que no podemos ni debemos perder, sino que debemos ponernos la armadura de Dios y seguir adelante. No importa las veces que nos revuelquen, las veces que nos digan que no la hacemos, las veces que nos insulten por ser cristianos. No, ese camino estrecho, esas muchas tribulaciones van a tener una recompensa. Y Pedro lo dice muy claro. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Obviamente el impío y el pecador
desgraciadamente van a la perdición y al tormento eterno. Y ni siquiera es por sus acciones, es porque decidieron darle la espalda a Jesucristo, no reconocer el señorío de Cristo, no reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, no reconocerlo como Salvador de la humanidad. Piensan que es una fábula, piensan que no es cierto, piensan muchísimas cosas, pero nunca piensan en que la verdad encarnada es Jesucristo nuestro Señor. Y a ellos, si a nosotros con dificultad, como dice la palabra, luchando diariamente nos salvamos, imagínense estas pobres gentes que no ni siquiera luchan, ni siquiera en reconocer el nombre de Jesucristo. Un tormento eterno es hacia donde vamos llamados. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, tu amor nos cubre, nos conforta, nos llena de gloria, nos llena de bendición. Nosotros, Señor, si somos vituperados, si somos insultados, si somos perseguidos, sabemos que es para gloria de tu nombre. Nosotros no somos de los que nos echamos para atrás para perdición. Hemos decidido recorrer esta senda angosta, Señor, para llegar hasta la entrada de tu reino. Hemos decidido pasar por todas las pruebas y tribulaciones que tú permitirás que pasen en nuestra vida, Señor, pero todo sea para la gloria de tu reino. Pero sabemos también, Señor, que no hay un solo justo que se haya quedado sin pan desde que decidió seguirte como el único Salvador del mundo. Te agradecemos, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por la esperanza que pones en nuestro corazón de llegar a la vida eterna contigo, estar al lado tuyo como Creador de todo. Nosotros somos creación tuya, Señor, y anhelamos ver a nuestro Creador. Gracias, Señor, porque el día de hoy se levantaron varones esforzados y valientes, dispuestos a aprender a evangelizar al mundo. Ya están listos, Señor, son el último bastión que tenemos, Señor, y que los estamos preparando para que ellos sean sal en el mundo, sean una luz en esta oscuridad en la que estamos envueltos. Permíteme ser un buen instrumento de tu gloria para llevarlos, Señor, a una buena representación tuya, y a ellos vuelve los varones esforzados y valientes dedicados a la evangelización, Señor. Te doy gracias por el pastor Víctor, Señor, que sabemos que no pudo asistir, sin embargo su corazón y su mente estuvo con nosotros, y esperamos que lo hayas librado de todo mal. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. No olviden regalarnos un like, por favor, de compartir estos videos y sobre todo enviarnos sus comentarios. Eso nos ayuda muchísimo. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.